momento, incluso algunos científicos afirmaban que era la prueba definitiva de que existían los extraterrestres. En los años de 1970, 1980, se popularizaron las imágenes de unos cultivos, los cuales tenían unas marcas muy extrañas, muy particulares. Aparecieron en el sur de Inglaterra y en ese momento incluso algunos científicos afirmaban que era la prueba definitiva de que existían los extraterrestres. Eso es lo que cuenta Carl Sagan en El mundo y sus demonios, en el capítulo titulado Extraterrestres. Este es un libro de divulgación científica que cuenta tantas cosas tan interesantes de la vida, del espacio, de la Tierra, de la humanidad, de la ciencia. Y les quería compartir esta historia, así que les voy a leer una parte de este capítulo para reflexionar un poco sobre este acontecimiento, sobre la ciencia y la humanidad, ¿por qué no? Así que pónganse cómodos, cómodas y quédate que te cuento. En el episodio de hoy, la vida extraterrestre. Historias, verdades, ciencia o viles mentiras. En una parte del capítulo, Carl Sagan empieza contando su experiencia cuando empezó a salir todo este tema, ¿no? Y nos dice así: un científico al que conozco me escribió que en estas figuras se ocultaban unas matemáticas extremadamente sofisticadas. Solo podían ser el resultado de una inteligencia superior. En realidad, un aspecto en el que coincidían casi todos los serialogistas, que eran las personas que creían en la veracidad de estas marcas y que las estudiaban, ¿no? Es que las últimas figuras en las cosechas eran demasiado complejas y elegantes para haber sido causadas por la intervención humana, menos todavía por algunos bromistas harapientos e irresponsables. La inteligencia extraterrestre era evidente a simple vista. En 1991, Bower y Chorley, disculpen si pronuncio mal, dos amigos de Southampton, anunciaron que llevaban 15 años haciendo figuras en las cosechas. Se les ocurrió un día mientras tomaban una cerveza en el pub habitual. Habían encontrado muy graciosos los informes de ovnis y pensaron que podría ser divertido engañar a los crédulos. Al principio aplanaron el trigo con la pesada barra de acero de Bower, que Bower utilizaba como mecanismo de seguridad en la puerta trasera de su tienda de marcos de cuadros. Más adelante utilizaron placas y cuerdas. Los primeros dibujos solo les costaron unos minutos, pero como además de bromistas inveterados eran artistas de verdad, la dimensión del desafío empezó a aumentar. Gradualmente fueron diseñando y ejecutando figuras cada vez más elaboradas. Al principio nadie pareció darse cuenta,
no salía ninguna noticia en los medios de comunicación, la tribu de ufologistas no tenía en cuenta sus formas artísticas, estuvieron a punto de abandonar los círculos en los cultivos para pasar a otra broma más satisfactoria emocionalmente. De pronto, los círculos en los cultivos se hicieron muy populares. Los ufologistas se tragaron anzuelo, hilo y plomada. Bower y Chorley estaban encantados, especialmente cuando los científicos empezaron a propagar su considerada opinión de que no podía ser responsable de ellos una inteligencia meramente humana. Planeaban cuidadosamente todas las salidas nocturnas, a veces siguiendo meticulosos diagramas que habían preparado con acuarelas. Seguían de cerca los pasos de sus intérpretes. Cuando un meteorólogo local dedujo que era una especie de remolino, porque todas las cosechas estaban desviadas hacia abajo en un círculo en el sentido de las agujas del reloj, le confundieron haciendo una nueva figura con un anillo exterior aplanado en el sentido contrario. Pronto aparecieron otras figuras en el sur de Inglaterra y en todas partes. Habían aparecido los bromistas imitadores. Bower y Chorley grabaron un mensaje en el trigo como respuesta. No estamos solos. Algunos llegaron a considerar que era un mensaje extraterrestre genuino, aunque hubiera sido mejor si hubieran puesto no están solos. Los artistas empezaron a firmar sus obras de arte con 2 D, porque sus nombres eran Doug y Dave. ¿Ok? Incluso eso se atribuyó a un misterioso propósito extraterrestre. A la larga, Bower y Chorley se cansaron de aquella broma, cada vez más elaborada. Aunque estaban en condiciones físicas excelentes, los dos tenían ya 60 años y estaban un poco viejos para operaciones de comando nocturno en campos de granjeros desconocidos y a menudo poco comprensivos. A lo mejor los molestaba la fama y fortuna que acumulaban los que se limitaban a fotografiar su arte y anunciar que los artistas eran extraterrestres. Y los empezó a preocupar que si esperaban mucho, nadie creería ninguna declaración que hicieran. Así pues, confesaron. Hicieron una demostración ante los informadores de cómo hacían las formas insectoides más elaboradas. Se podría pensar que ya nunca más se volvería a arguir que es imposible mantener una broma durante muchos años y que no volveríamos a oír que es imposible que alguien tenga motivos para engañar a los crédulos y hacerles creer que los extraterrestres existen. Pero los medios de comunicación prestaron poca atención. Los serologistas los conminaron a callar. Al fin y al cabo, estaban privando a muchos del placer de imaginar acontecimientos maravillosos. Desde entonces ha habido otros bromistas de círculos en los cultivos, pero la mayoría de un modo más inconexo y menos inspirado. Como siempre, la confesión de la broma se ve muy eclipsada por la excitación inicial. Muchos habían oído hablar de los pictogramas en campos de cereales y su supuesta relación con los ovnis, pero corrieron un tupido velo cuando surgieron los nombres de Bower y Chorley, o la simple idea de que todo el asunto podía ser una broma. Y bueno, esta historia y la mayoría de la información nos dice
que la sacó de un libro publicado en 1994 del periodista Jim Shanbell en Road in Circles, de la editorial Penguin. Y bueno, me parece muy interesante este relato, porque justamente el autor en el capítulo anterior, y ahora me refiero a Carl Sagan, nos habla un poco de la ciencia y la pseudociencia, de cómo diferenciarla, y que en realidad no necesitamos imaginarnos un mundo extraterrestre y fantasioso, porque todo lo que nos parece extraterrestre es muchas veces la vida misma, es muchas veces una invención humana, es arte. Estos artistas hicieron algo increíble, algo que pensaban que era extraterrestre, incluso convencieron a algunos científicos de que esto era de otro planeta. Y otros ejemplos, otros descubrimientos que a veces nos parecen magia y que antes parecía magia, curar personas. Es algo que ahora lo tenemos, no sé, los antibióticos, es algo que ahora lo tenemos ahí a la mano, tan integrado en nuestras vidas, pero que en realidad es algo totalmente mágico, si se quiere, y fantástico. La medicina, la física, es increíble y es mágico. No en el sentido de fantasioso, sino en el sentido de mágico real. El mundo real también es mágico. Y me parece que es hora de estudiarlo y conocerlo. No solamente para descubrir los secretos de la vida y del universo, sino para vivir mejor, para incluso romantizar un poco más nuestra vida y nuestra existencia. ¿Por qué no? ¿Por qué no romantizarla? ¿Por qué no ir caminando y maravillarnos por las plantas que vemos? Los helechos, por ejemplo, que se reproducen por esporas, no por semillas. Los helechos no producen semillas. Los hongos, que tienen características de los animales, pero también algunas de las plantas. Y si los hongos no existieran, no existiría la vida, porque no habría descomponedores. No sé, cosas que vemos. El sol, que lo vemos todo el tiempo, la luna, las estrellas. ¿Qué son las estrellas? ¿Se lo han preguntado? Y quizás dicen, bueno, es una bola de luz, es una bola de fuego. No son una bola de fuego, son plasma, son otro estado de la materia. Hay un montón de cosas tan interesantes para investigar. Hay tantas cosas que no sabemos y que están al alcance de un clic. Finalmente, como conclusión del capítulo y como conclusión del video también, quiero leerles el último párrafo, que nos invita a mantenernos críticos. Las herramientas del escepticismo no suelen estar al alcance de los ciudadanos de nuestra sociedad. Casi nunca se menciona en las escuelas, ni siquiera en la presentación de la ciencia, su más ferviente practicante. Aunque el escepticismo también surge espontáneamente de las decepciones de la vida cotidiana. Nuestra política, economía, publicidad y religiones, nuevas y viejas, están inundadas de credulidad. Los que tienen algo que vender, los que desean influir en la opinión pública, los que mandan, tienen un interés personal en no fomentar el escepticismo. Así que bueno, esto fue un capítulo antes de dormir. Espero que les haya gustado, que les haya hecho pensar. Y los invito, quizá no a ser escépticos. No está mal de vez en cuando creer en la magia, ¿por qué no? Pero los invito a ser críticos, a reflexionar, a tener pensamiento crítico, a investigar, porque si hay algo que nos da la ciencia y el conocimiento, y es un poco cliché, pero es verdad,
es poder. Nos da poder de decisión y nos da autonomía. Nos deja ser mejores personas y mejores ciudadanos, tomar mejores decisiones para nuestra vida. Eso sí lo creo firmemente y lo comparto con el autor, quizá. Creo que es la conclusión que queda de todo este capítulo, de toda esta historia de los extraterrestres. Que no se trata de decir, ¿existen o no? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero ese no es el punto. El punto es que no dejes que unos artistas bromistas que están aburridos tomándose una cerveza en un bar diciendo, che, y si engañamos a los crédulos, no dejes que te engañen. Que no estés del lado de los crédulos. Tenés que estar del lado de los pensadores, de los escépticos. Así que bueno, fomentemos el pensamiento crítico en la educación y la ciencia y el arte también, ¿por qué no? Porque miren lo que lograron todos estos dos artistas, nos engañaron a medio mundo, incluso los científicos, y bueno, nada de eso. Nos vemos la próxima, gracias por ver, bye.